¿Qué tal amigos televidentes, amigos productores? En esta ocasión nos encontramos con el doctor José de la Cruz Tun Zul. Él es director de coordinación y vinculación del INIFAP en Campeche. Nos encontramos ahorita en el campo experimental ETSNA y vamos a hablar en este programa, nos va a hacer favor el doctor, de hablar sobre tipos de suelos y su vocación aquí en la península de Yucatán. Doctor, muchísimas gracias por su atención y gracias por esta información que nos va a compartir de sus conocimientos. Claro que sí, ingeniero. Me da mucho gusto estar en comunicación con ustedes y pues platicarles algo relacionado con un recurso tan importante como es el suelo y su vocación agrícola y forestal principalmente. Cuando hablamos de suelo, pues nos imaginamos siempre lo que es la tierra, ¿sí? Son conceptos diferentes, pero en sí lo que hablamos de, clasificamos como suelo es toda la capa superficial de la superficie que prácticamente nos remite a lo que es la agricultura, al uso y vocación, aunque tiene una gran diversidad de usos. El suelo como tal nos permite cultivar, ¿sí? Nos permite construir, hacer carreteras, todo va encima de ese suelo. En este momento lo que vamos a hablar es básicamente de su vocación agrícola y forestal. En el estado de Campeche tenemos básicamente 3 zonas geomorfológicas, que son las planerías y lomeríos kársticos, por su origen geológico, la península es kárstica. Tiene también las planicies de aluvión, que es donde se acumula todo el material que baja de las colinas, de los lomeríos, y las planicies costeras. Con ese tipo de geomorfología se han dado, aquí en el estado aproximadamente se encuentran 13 tipos de suelos, ¿sí? De los 13 tipos de suelos son pocos los que se usan de manera tradicional en la agricultura, predominando los suelos pedregosos, que en terminología de la clasificación de la FAO como se le conoce, aunque realmente no es tal, ¿sí? Es la terminología de la referencia mundial del recurso suelo, que fue creada en 1998. Los principales tipos de suelos que tenemos aquí son los leptosoles o pedregosos, que son suelos que ocupan el 70% aproximadamente del estado y de toda la península en general, ¿sí? En ese tipo de suelos pues se da de todo, ¿no? Agricultura, ganadería, forestería, y es el recurso con el que contamos y tenemos que usarlo como... Doctor, cuando nos dice usted suelo kárstico, para los productores o la gente que no conoce muy bien el término, el suelo kárstico es un suelo muy poroso que filtra con mucha facilidad, sí, muy rápido el agua. Esa es una de las cosas que nos lleva a contaminar fácilmente el agua también aquí en la zona, desde luego, por el tipo de suelo kárstico. Sí. Doctor, nos comenta usted de los tipos de suelo que hay aquí en Campeche. Aquí en la región la gente les tiene un nombre medio en maya o los conocemos con un nombre común. Estamos hablando de que los suelos donde nos comenta usted que es donde se va concentrando lo que se deslava y eso, es lo que conocemos aquí como cancavales. Cancavales y acalchés, básicamente están en zonas planas, ¿sí? Son zonas de acumulación. Aunque el suelo, la mayoría de los suelos aquí se forman, digamos, como se dice técnicamente, in situ, o sea, en el propio lugar, sí hay algo de acarreo, ¿sí? Sobre todo en los valles, ¿sí? Entonces, allá sí se tiene algo de acarreo, pues que con el paso de tantos años se ha dado. La particularidad de nuestras rocas aquí en el subsuelo, ¿sí? Nomás para aclaración, cuando hablamos del karst es un término geológico y se refiere al tipo de roca que tenemos. O sea, tenemos acá puras rocas sedimentarias del tipo karst, que son básicamente carbonato de calcio, relativamente soluble, ¿sí? En términos de geología, que permite un drenaje muy rápido, y algunos aluden a que ese tipo, el subsuelo que tenemos acá, la roca que tenemos abajo, que aunque la calcita es muy dura, pero sí se tiene muchos huecos como si fuera un queso gruyère, ¿no? O sea, tiene huecos por todos lados y por eso hay una permeabilidad muy alta. Desde allá todo el agua que cae, además de que
este tipo de geología ha permitido o ha evitado más bien la formación de corrientes superficiales, que son los ríos, ¿sí? Entonces, prácticamente todo el agua que cae de la precipitación se infiltra hacia el manto freático, que es de donde obtenemos todo el agua que usamos para los diferentes usos que tenemos, agrícolas, humano, industrial, etc. Y definitivamente todo lo que echemos al suelo, el agua se lo va a llevar al manto y luego lo vamos a extraer y una gran parte se la consumimos nosotros. Entonces es un círculo que se ha vuelto vicioso porque estamos contaminando. Entonces, a partir más o menos de Champotón hacia arriba, toda la península es este tipo de suelo, por eso toda nuestra agua son cenotes y ríos subterráneos. Sí. De Champotón hacia Palizada, Candelaria, ya es otro tipo de suelo que sí permite, por eso ahí sí hay ríos, es otro tipo de suelo. Cambia un poco el tipo de suelo, lo que es la geología no se modifica. Prácticamente hasta parte de Tabasco pues seguimos teniendo el mismo tipo de morfología, no más que los suelos sí son un poco más pesados, más arcillosos, y entonces eso hace que el drenaje se haga más lento, ¿sí? Entonces son suelos poco drenados, por eso el agua se retiene mucho, y entonces el agua en lugar de filtrarse escurre, y entonces se forman los ríos. Claro. ¿Sí? En esas zonas donde se tienen los acalchés famosos o vertisoles en la terminología de la WRB. Yo he trabajado en algunos otros estados, tuve oportunidad ya hace algunos años de trabajar en la zona de Guanajuato. Allí en Guanajuato igual trabajamos con pozos, pero allá el riego era rodado. Entonces íbamos metiendo el agua por surcos y corre el agua. Aquí prácticamente eso es imposible, ¿no? O sea, suelta uno el agua y al metro ya no hay agua, o sea, toda se filtró. Entonces aquí por eso utilizamos el goteo y otro sistema de riegos. Sí, en la cuestión de riego, aquí el suelo, pues la mayor superficie es suelo pedregoso. Allá no podemos meter riego rodado, definitivamente, ¿no? Porque el agua, además de que no corre, porque es muy permeable, es muy difícil hacer el surco, ¿sí? El canal para mover el agua. Sin embargo, en suelos como los cancap y los acalchés, sí se puede surcar, se puede regar. Y en este caso, este tipo de suelos, aunque son iguales en terminología y características físicas y químicas de otras partes de la República, aquí particularmente los suelos cancap, son los lubisoles ródicos, ese tipo de suelos se comportan aquí en la península como si fueran suelos arenosos. O sea, hidráulicamente tiene un comportamiento diferente a los que tienen en otras zonas del país, aunque la clasificación es la misma. ¿A qué se debe esto? A que aquí la cantidad de carbonato de calcio que tenemos es muy grande y es un cementante para el suelo. Entonces, en lugar de mantenerse las partículas sueltas de arcilla, se aglomeran y forman partículas más gruesas. Por eso forman el tamaño de las arenas y entonces el agua cuando se le echamos, en lugar de correr, se infiltra. Entonces, en otras condiciones, cuando nosotros hablamos con personas que no conocen la península, este tipo de suelos, cuando hablamos de que el riego acá se lo tenemos que dar a diario, dices, ¿por qué? Si son suelos arcillosos. Tú podrías estar regando, saturando el suelo y tener agua para una semana o 10 días, o incluso hasta 20 en algunas zonas del país, donde los intervalos de riego son muy amplios. Pero en este caso aquí el suelo la capacidad que tiene el suelo de retener agua es muy pequeña. Sí, aquí lo nota uno muy fácilmente. Por ejemplo, yo sembré hace un poquito de tiempo algo de calabaza aquí en la zona de Tenabo. Y en la parte donde tenemos este tipo de suelo, son pequeños espacios de cancabal, estaba yo checando el domingo la humedad en esa parte. Y a diferencia de otros pedazos donde se ve otro tipo de suelo negro, ahí encimita había humedad. Sin embargo, en este otro suelo lo escarbé 15, 20 centímetros y estaba completamente seco. Sí, se seca por esta particularidad. La arcilla no funciona, la arcilla que está contenida allá no funciona como la arcilla, como lo que debe hacer la arcilla, retener agua. Partículas chicas retienen bastante agua, poros chicos, retención de agua. Aquí no, como se agrupan varias arcillas, se forman gránulos grandes, por eso filtra el agua, no se retiene mucho. Ahora, doctor, en la profundidad de los suelos, tenemos partes donde podemos escarbar 10 centímetros y ya llegamos a lo que aquí le decimos ASCAP, que es este suelo... De roca en la roca, básicamente, sí.
y hay otras zonas donde tiene uno medio metro, y sin embargo hay zonas, por ejemplo, aquí para Etzna, para este otro lado de Sijochac, esa zona, los suelos son más profundos. Sí. En este tipo, allá varía el tipo de suelo. Los suelos muy delgados se asocia básicamente con los suelos pedregosos. ¿Sí? No van más allá de 20 centímetros y ya tenemos la roca. Tenemos lo que tenemos es una capa básicamente orgánica, ¿sí? De suelo. ¿Sí? Son suelos muy ricos en fertilidad, pero por su profundidad no nos permite tener cultivos con alta productividad. ¿Sí? Entonces, los suelos más adecuados para cultivos son los que son más profundos, arriba de 50 centímetros. Y están allá los suelos rojos, los cancap, y los suelos negros, que son los acalchés o vertisoles, y los suelos que son transición entre estos dos, ¿no? Hay suelos amarillos como los yashom, que ya están tendiendo hacia los acalchés, y hay intermedios, entonces muchos suelos de tipo intermedio que tienen cabeza. Por ejemplo, los yashom son muy buenos. Y hay unos suelos también que son negros, el boshlum, que es negro, que generalmente no tiene piedras. Es un lubisol también. Bueno, allá tendría que, soy sincero, allá un clasificador tendría que decirnos si son lubisoles mólicos o son faeosem, e incluso hay una diferencia entre también si hay nitisoles acá o nitosoles aquí en el estado, o son todos lubisoles, porque son muy parecidos, son suelos rojos. Los nitisoles también son suelos rojos, como los cancap, y en terminología maya prácticamente son los mismos. ¿Sí? Haciendo hincapié en esto, los mayas tienen un sistema de clasificación de suelos. Está reconocida como sistema de clasificación de suelos, así como nuestra lengua maya está reconocida como una lengua, no es un dialecto, es una lengua. También los mayas hicieron un sistema de clasificación de suelos, como la clasificación francesa, como la clasificación rusa, mejor incluso que la WRB, ¿sí? Y tan precisa como la estadounidense. Entonces, allá tenemos muchas cosas que realmente nosotros desconocemos en cuanto a la clasificación de suelos, pero los mayas los tenían muy bien clasificaditos y sabían para qué los usaban, ¿sí? Cuál era la vocación de cada uno de esos tipos de suelo. Ahorita que nombra usted la palabra vocación, nosotros muchas veces como agricultores o como propietarios de un predio, decimos, bueno, tengo aquí tantas hectáreas, aquí tengo una planada o tengo tal parte, voy a sembrar lo que se nos viene a la cabeza. Esta temporada voy a sembrar chile, o voy a sembrar tomate, o voy a meter calabaza, o diferentes hortalizas. Pero yo he visto que pocas veces, y soy muy sincero, en mis muchísimos años que tengo en el campo, normalmente no nos vamos a hacer un análisis de suelo y decir, o sea, muchas veces hacemos el análisis de suelo para saber qué tenemos, pero para el cultivo que ya decidimos que vamos a sembrar. Sí. Pero yo no he visto mucho que lo hagamos en el sentido de, bueno, quiero un análisis de suelo y que me digan cuál es la vocación de este terreno. Porque hay mucha diferencia entre lo hago y a ver cómo lo saco y bueno, cuál es la vocación de este terreno. Sí. Allá nos metemos un poquito más a considerar diferentes factores, ¿no? O sea, la productividad de un suelo depende no solamente de las características físicas del suelo, sino en sí de su entorno, el ambiente, el clima, etc. Y cuando hacemos una clasificación de suelos por su productividad, o por su potencial productivo, como le denominamos en INIFAP, consideramos todos esos factores. Entonces, sí, cada cultivo tiene un requerimiento climático, edáfico, hídrico, para su buen desarrollo y producción. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que considerar todos esos y definir por regiones, porque allá definitivamente es por regiones, las áreas de potencial adecuado para cada cultivo. Van a ser diferentes, ¿sí? O sea, el mismo tipo de suelo va a tener una vocación alta para un cultivo y baja para otro, depende de las características que se tengan de clima, de suelo. El suelo es determinante aquí en la zona para el potencial productivo. En otras regiones no es tan importante, pero en este caso sí. Es muy marcado el efecto del suelo sobre la producción, el rendimiento de los cultivos. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del maíz. Aquí
normalmente, sobre todo en la zona pedregosa, pues muchas veces oíamos hablar de 400, 500, 600 kilos por hectárea. Sí. En otras zonas ya después oíamos hablar, bueno, de 4 toneladas, 6 toneladas. Ahorita oímos a veces de que algunos menonitas, que son los que de veras trabajan muy bien el maíz, son especializados en maíz, llegan a 8 toneladas. Sin embargo, si platicamos con una persona del norte, de por allá de Sonora, Sinaloa, pues se ríen, ¿no? Cuando les decimos, allá dan, oye, saqué 6 toneladas. Y se dicen, ay, pues pobrecito, ¿no? Qué mal te fue. Sí, allá andan, no sé, creo que en 20, una cosa así parecida, ¿no? Cerca de lo que... Sí, los rendimientos de maíz en el país, se habla de un récord de 25 toneladas por hectárea. En el Bajío y en el norte del país, sobre todo en la parte del noroeste, ya estamos hablando de 15, 20 toneladas. O sea, son los rendimientos normales, ¿no? Sí. La diferencia aquí es muy marcada. Mucha gente se ha dedicado al cultivo de maíz, considera que hay limitaciones climáticas que no permiten la expresión de un rendimiento mayor a 10 toneladas. De hecho, muchas empresas se han fijado como meta, ¿sí?, con sus materiales, sobre todo genéticos, llegar a 10 toneladas. Si hablamos de maíz bajo temporal, es muy difícil, ¿sí?, porque podemos tener la manifestación de crecimiento muy bien, pero si en el momento adecuado, cuando la planta necesita agua, no llueve, pues ya se da al traste todo lo que se tenga, ¿no? El riesgo es muy alto. Bajo condiciones de riego, hay gente que ha obtenido 10 toneladas, pero digamos que es el tope que se está manejando y es la meta que muchas empresas están buscando. Hay diversos reportes de por qué el maíz rinde bien o rinde mal, ¿sí? Definitivamente las condiciones de suelo son limitativas y de clima más. Uno de los factores principales y la forma como más facilidad se puede cambiar el rendimiento en una zona de un cultivo, en este caso maíz, es el material genético, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros partir de un buen material genético, una variedad que haya sido desarrollada para las condiciones del estado, ¿sí? Si no tenemos ese material, nos siguen llegando materiales desarrollados en otros lugares. Dicen, esta variedad se adapta bien a condiciones tropicales. Las condiciones tropicales son muy extensas, ¿sí? Claro. Y entonces estamos hablando de una generalidad que no sabemos en la particularidad qué pasa. Y nos topa eso, o sea, una variedad que tiene un potencial de 20 toneladas, aquí se manifiesta apenas 8, 10. Entonces sí hay por allá. Por otro lado, el manejo, que es donde podemos influir, ¿sí? Los aspectos de clima y ambiente, pues tipo de suelo no lo podemos manejar fácilmente. Pero ya en cuestión de manejo, si hablamos de riego, de seleccionar una variedad, de aplicar una buena dosis de fertilización, de controlar malezas, exactamente, plagas. Todo en lo que es en producción de cultivos se llama oportunidad, ¿sí? Nosotros escogemos bien, ya sabemos qué podemos controlar. Si lo hacemos oportunamente y en las cantidades adecuadas, seguramente vamos a tener buen resultado. El gran problema es que todo lo hacemos inoportunamente. La fertilización la hacemos cuando la planta ya tiene 20, 30 centímetros y pues ya pasó una parte de su desarrollo donde no se aprovechó. Si hablamos de riego, a veces no lo aplicamos bien. En fin, hay múltiples cosas de manejo que no nos permiten hacer. La competencia por maleza aquí es enorme, ¿sí? Entonces, si no la hacemos oportunamente, nos gana, ¿sí? La maleza se desarrolla bien, es mucho más eficiente en consumo de agua, de luz, de todo, ¿sí? Y es una competencia enorme para el cultivo. Otra cosa que yo considero que influye, ojalá y usted me pueda quitar la duda, es la preparación del terreno. Sí. Yo veo que aquí en la mayoría de los campos que yo he visitado y que veo cuando ando viajando aquí por la península, yo veo que normalmente nomás le pasan rastra, a diferencia, le digo, de cuando yo trabajaba en Guanajuato, en Veracruz, que más o menos cada 2 años subsoleábamos, luego cada año se pasaba el arado, que hace una función muy diferente a la rastra, ¿no? Claro. Va volteando completamente la tierra. Ahora, eso obviamente no se puede hacer en cualquier terreno, tiene que tener cierta profundidad. Así es. Pero yo veo que aquí en todos los terrenos, bueno, hasta ahorita no he visto uno solo donde le pasen
el barbecho 3 o 4 meses antes, ¿no? No. Entonces también yo siento que influye un poco la preparación del suelo. Sí, definitivamente. Los tipos de suelo mecanizables, como le llamamos, ¿no? O sea, que suelen ser los CANCAP y los cacalchés, con todas las transiciones que hay entre ellos dos, son factibles de mecanizar. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de laboreo, de labranza, en todo lugar vamos a ver que se recomienda subsolear, arar o barbechar y rastrear, nivelar y otras cosas, ¿no? Eso viene en todo y siempre te dicen hay que hacerlo determinado tiempo antes de, ¿sí? Es como una receta que se aplica generalizada, pero porque así se da, o sea, así debe ser. Aquí en el estado y en la península no se usa el subsoleo y no se usa mucho el barbecho, ¿sí? Si hablamos nosotros de lo que es la capa arable, ¿sí? Nosotros tendríamos que estar hablando de más o menos 40, 50 centímetros máximo para maíz, por ejemplo. La gran mayoría de los suelos no tienen limitaciones físicas a esas profundidades, hablamos de los mecanizables, ¿sí? Algunos tendrán unas capas muy superficiales, duras, que además sería necesario romperlas en un momento dado si no implican, si no es un material rocoso, ¿sí? Si ese ya es el límite de la profundidad, pues no podemos hacer nada, ¿no? Pero en suelos profundos es indispensable, tal vez el subsoleo no, ¿sí? Digamos, sí es necesario, pero es un poco, quizás necesitamos implementos, sobre todo tractores de mucha potencia para hacer el subsoleo, son suelos arcillosos. Pero el barbecho creo que sí se puede hacer con la gran mayoría de los equipos que se tienen. Y así como lo dijo usted, 3 meses antes de la siembra, generalmente el barbecho se recomienda hacerlo en la época seca para voltear el suelo, que es el objetivo, y tiene muchos beneficios que la gente no aprovecha, principalmente control de maleza. O sea, uno voltea y las semillas las expone y el sol se encarga de controlar muchas de estas semillas. No hablemos de plagas, enfermedades que pueden estar ahí en el suelo, allá reposando. En el momento de voltear el suelo y exponerlo a la intemperie, muchos se van a morir. Entonces, tiene muchísimo. Además de que ese movimiento del suelo implica que para el suelo le formes una capacidad mayor de retención de humedad. Es una profundidad a la cual vas a ver que cuando vengan las lluvias se va a acumular el agua ya. Si hay una capa dura, no va a funcionar. Se oxigena la sí, tierra también. Sí, o sea, todo ese movimiento es benéfico y se debe hacer el barbecho. Quizás no cada año, pero yo creo que si cada 2 o 3 años lo hacen, se reflejaría mucho en los rendimientos. Es muy importante. Esa práctica de barbecho, aunque hay la no labranza y cosas de ese tipo, pero el barbecho para fines de productividad es muy importante. Sí, doctor, es muy alto. otra cosa que yo he visto que no hacemos en la mayoría de los cultivos y que anteriormente sí lo hacíamos tanto con azadón como con tractor, que era el aterrar. Ajá. Aplicábamos el fertilizante, si era a mano se iba tirando por un lado, y luego pasábamos el tractor, sí, que va aterrando, va cubriendo ese fertilizante, va cubriendo la raíz del maíz que se va yendo hacia arriba, y entonces hacíamos esa labor que era aterrar y al mismo tiempo íbamos limpiando, sí, la hierba. Con el uso de los herbicidas yo siento que se perdió mucho de este trabajo. Ahora le metemos el herbicida para controlar la maleza en vez de las palomas con el tractor, pero entonces ya no aterramos. Así es. Y yo aquí nunca he visto a nadie con asadón dándole ahí. No, porque el asadón se usa en muchos lugares, no solamente para aterrar, sino para limpiar también. Exacto. Para controlar maleza. Es una práctica que de aquí nunca la he visto tampoco. Que es muy buena, sí. O sea, generalmente en muchos lugares de la República, sobre todo donde las aguas no son tan torrenciales, se hace surcado y se siembra al fondo del surco para aprovechar la humedad de las lluvias. Ahí se mantiene, llueve y se acumula y la planta la aprovecha directamente. Aquí en la zona, como llueve muy torrencialmente, se prefiere sembrar en el lomo del surco para evitar que el daño por exceso de humedad. Pero en la zona donde se siembra en el fondo del surco era necesario, después de hacer la aplicación de fertilizante sobre todo, pasar el arado y voltear, entonces cambiar el surco del lugar y meter ahora el surco sobre la planta. Y eso le proporcionaba a la planta otro almacén de agua, además se controlaba la maleza al mismo tiempo. ¿Sí? Definitivamente esa es una buena práctica.
Acá no se practica, no solamente porque se siembre en el lomo de sulco, sino porque la gente de plano ni se ha recomendado. O sea, no hay ninguna recomendación que haya visto que se haga este tipo de Pero sí se debería recomendar, manejo. es una labor que sí deberíamos hacer. Sí, sí, o sea, y es una forma de controlar maleza, además. Bueno, amigos, como es costumbre, normalmente en estos temas son muy extensos y se nos va la media hora muy rápidamente. Vamos a despedir este programa, pero vamos a seguir aquí grabando el siguiente para que tengan ustedes la información completa. Entonces vamos a terminar este programa por cuestión de tiempo, pero seguimos aquí con el doctor Tun Zul, director de aquí de INIFAB, para poderles llevar a ustedes más información sobre los tipos de suelos aquí en Campeche. Doctor, vamos a despedir este programa, le agradezco mucho su tiempo y nos quedamos aquí para seguir con el siguiente. Claro, sí, bueno.